Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. Y ahora en el video de hoy vamos a hablar acerca de un tema de historia internacional. El día de hoy vamos a hablar acerca de el Imperio del Brasil, uno de los países más prósperos que existieron durante el siglo XIX. El Imperio del Brasil, y la única monarquía que había en Sudamérica, porque ustedes saben de que los países vecinos de Brasil pues no eran monarquías, eran repúblicas. Así que el Imperio del Brasil fue el único imperio a nivel sudamericano. Claro, esto sin contar al Imperio de México o al Segundo Imperio de México, o mucho menos al Imperio de Haití, que casi no duró casi nada. Pero el Imperio del Brasil fue distinto. Fue una monarquía constitucional que duró casi 67 años y que tuvo como primer emperador a Pedro I de Brasil y IV de Portugal. De hecho, en este canal ya hemos hablado de la independencia de Brasil y cómo lograron instaurar en su modo de gobierno una monarquía constitucional con el príncipe heredero de Portugal, del trono de Portugal, porque el padre de Pedro I de Brasil era Juan VI de Portugal. Pero ahora vamos a hablar acerca de por qué cayó exactamente el Imperio del Brasil. Vamos a contar la historia en este video sobre dos niños que pudieron haber cambiado la historia del Imperio del Brasil. Estoy hablando de los príncipes imperiales Alfonso de Braganza y Pedro de Braganza, los dos hijos varones de el emperador Pedro II de Brasil. Comencemos con el video de hoy. El Imperio del Brasil, como ya dije, fue uno de los países más poderosos de toda Sudamérica durante parte del siglo XIX. Tal fue su poder que tenía una de las armadas más poderosas del continente y un ejército bien organizado. En política, pues ni se diga, era una política bien estructurada y bien organizada. Las clases altas de Brasil estaban completamente acomodadas y no había ninguna especie de anarquía o de caudillismo dentro del imperio, salvo los primeros años de gobierno del emperador Pedro II, y esto fue porque Pedro II tuvo que esperar para gobernar dentro del Imperio del Brasil. Como ustedes ya sabrán, antes de la llegada de Pedro II al poder estuvo su padre, Pedro I de Brasil. Pero el problema con Pedro I era que también tenía el cargo de Pedro IV de Portugal. El problema con esto era de que al final Pedro no quería abandonar Brasil, pero al final tuvo que hacerlo porque su padre, Juan VI, había fallecido en 1826. Con ello, Pedro I se vio obligado a tener que renunciar al trono brasileño y regresar a Portugal junto con su esposa María Leopoldina de Austria, y dejar a su hijo, el príncipe heredero, Pedro II, que en ese tiempo todavía no era Pedro II porque todavía no había sido coronado. Pero cuando Pedro I se va de Brasil, deja claras instrucciones de que su hijo tiene que ser preparado para que sea su sucesor en el trono brasileño. Dejó a cargo a varias personas para que cuiden a su hijo y lo eduquen para que sea el futuro emperador de Brasil. Con solo 5 años ya Pedro tenía que ser preparado estrictamente para ser el emperador de Brasil y el sucesor de su padre en el trono brasileño, porque su padre se había ido a Portugal. Hay que decir que también de que Pedro I tuvo bastantes problemas porque su hermano Miguel se había proclamado Miguel I de Portugal, y allí hubo una guerra entre Pedro y Miguel, y al final es elegida reina de Portugal Isabel II de Portugal. De eso podremos hablar en otro video. Ahora, cuando el pequeño Pedro II es dejado por su padre en territorio brasileño, él tiene que ser preparado estrictamente para poder gobernar el imperio a futuro. Tan solo tenía 5 años cuando su padre se fue de Brasil hacia Portugal. Pedro I de Brasil y IV de Portugal falleció en 1833, a los 35 años. Pedro fue creciendo, se fue educando, era un chico bastante solitario que se refugió en los libros, y esto hizo de que
adquiriera mucho conocimiento a lo largo de su formación académica y militar. Para 1841, el emperador Pedro tuvo que ser coronado inmediatamente, así que se le adelantó la mayoría de edad. Con solo 16 años, en 1841, es coronado Pedro como Pedro II de Brasil. Y entonces Pedro II comenzaría su mandato. Aunque cabe destacar de que como él era todavía recién joven, era un chico bastante ingenuo y bastante manipulable, porque él se había criado solo toda su vida, así que era un chico bastante ingenuo. Pero se va a ir ganando el respeto poco a poco. Ahora, como el emperador ya tenía edad para poder gobernar, en las cortes de Brasil pensaron de que la mejor opción para el joven emperador era lo mejor buscar ya una esposa, una consorte que le pueda dar heredero, para que así el imperio pueda sobrevivir. Entonces se mandan varios emisarios hacia Europa, emisarios brasileños hacia Europa, para que vayan a las casas reales europeas y le busquen una prometida al joven emperador Pedro. Se estuvo buscando en las casas reales de Habsburgo, en las casas en distintas casas europeas, pero al final la que aceptó la propuesta fue la casa de Borbón y dos Sicilias. Más específicamente la joven princesa Teresa Cristina de Borbón y dos Sicilias. Hay que decir de que ya para esa época Pedro II había sido coronado, pero era bastante joven cuando fue coronado, tan solo tenía 16 años en el momento de hacerlo. ¿Y por qué tomaron esta decisión? Dirán ustedes, porque el imperio en ese momento estaba sufriendo bastantes rebeliones y bastantes insurrecciones, entonces por eso se tenía que coronar de inmediato a Pedro II. Y por eso es coronado con tan solo 16 años, muy joven, Pedro de Braganza, hijo de Pedro IV de Portugal y primero de Brasil. Entonces podemos decir de que ya aquí Pedro había sido ya coronado y ya se le estaba buscando una esposa para que pueda ser su consorte y pueda darle un heredero para que así el imperio pueda sobrevivir. Como esposa se le eligió a la princesa Teresa Cristina de Borbón dos Sicilias, que era hija del rey de las dos Sicilias, Francisco de las dos Sicilias. Pero esta chica era algo solitaria y algo problemática, vamos a decirlo de esta manera. Voy a decirlo de esta manera. A ver, el emperador Pedro, cuando se le propone que se case para que ya tenga una esposa y pueda tener un heredero, es engañado, porque Teresa Cristina no era muy agraciada que digamos. Entonces las autoridades brasileñas, para que Pedro acepte el matrimonio imperial, deciden engañar al joven y le hacen llegar un retrato falso desde las dos Sicilias hacia Brasil. Le hacen llegar un retrato falso desde Nápoles, le hacen llegar un retrato falso de la princesa Teresa Cristina de Borbón y las dos Sicilias, y es este retrato que ustedes ven aquí. Este es el retrato falso que le hicieron llegar a Pedro II para que él se aliente a casarse con Teresa Cristina, pero el retrato verdadero es este de acá. Pero las autoridades brasileñas, para que Pedro acepte y lo alienten para que se case, es este de acá. Es un retrato falso de Teresa Cristina de Borbón y dos Sicilias. Entonces el joven Pedro se emocionó al ver el rostro de su futura esposa, y se cuenta que el día que llegó Teresa Cristina a Río de Janeiro fue en 1843, cuando llegó Teresa Cristina desde Nápoles, llegó hasta Río de Janeiro, y se dice de que el emperador Pedro II estaba muy emocionado porque él había visto el cuadro de la joven Teresa Cristina y había quedado emocionado porque era una belleza. Era una chica bastante hermosa, la del cuadro, no Teresa Cristina, y pues Pedro estaba emocionado, ¿no? Y cuando desembarcan ya en Río de Janeiro, dicen de que Pedro estaba emocionado y fue emocionado a ver a su esposa, pero se llevó una gran decepción porque Teresa Cristina no era igual de bella que en el retrato.
y él se puso a llorar. Se dice que le dio la espalda y se puso a llorar. Se fue a los brazos de su nana y se puso a llorar, diciendo que lo habían engañado y de que el retrato claramente que le habían dado a él estaba completamente idealizado y falsificado. Se llevó una gran decepción Pedro II de Brasil con el encuentro de el esperado encuentro que él esperaba tener con su prometida Teresa Cristina de Borbón y dos Sicilias. Hay que aclarar de que al final las autoridades brasileñas logran convencer al joven de que se case con Teresa Cristina por el tema del consorte, por el tema de la herencia y del heredero que ella le iba a dar, ¿no? Entonces Pedro acepta, pero se dice que la primera noche no compartieron el hecho matrimonial. Se dice que Pedro II se comportaba fríamente con ella porque él no estaba enamorado de Teresa Cristina. No estaba enamorado, no le parecía una chica agraciada. Y de hecho uno de los presentes de la época dicen de que Pedro veía a la princesa como una mujer ya de mayor edad, ¿no? Una mujer mucho más vieja, una mujer con sobrepeso y hasta coja, ¿no? Entonces, por eso no la veía tan agraciada. Pero al final Pedro acepta compartir el hecho matrimonial con su esposa porque Teresa Cristina le reclama y le dice que si va a seguir tratándolo fríamente es mejor de que ella regrese a Nápoles y así su compromiso se rompa y así él pueda casarse con una princesa que sea de su agrado, ¿no? Que sea de la belleza que él busca. Pero entonces Pedro se da cuenta de que Teresa Cristina está mal porque él la está tratando muy mal, porque está tratándola de manera muy fría, ¿no? Y está siendo demasiado duro con ella. Entonces Pedro le pide perdón a Teresa Cristina y al final comparten el hecho matrimonial Pedro II y Teresa Cristina de Borbón y dos Sicilias. Y allí va a comenzar pues se van a dar pues los dos primeros hijos varones del emperador Pedro II. El primer hijo varón que va a tener Pedro II es Alfonso, un niño de nombre Alfonso, Alfonso de Braganza. La llegada de Alfonso de Braganza fue una gran noticia para el emperador, que en ese momento solo tenía 20 años. Alfonso de Braganza nace en 1845 y él se convierte en el príncipe imperial de Brasil, o sea, en el heredero legítimo del trono brasileño, al ser hijo varón y al ser el primogénito de Pedro II. Pedro II estaba emocionado, estaba contento porque tenía ya el heredero, tenía ya el sucesor que lo iba a suceder a él cuando ya haya muerto. Entonces él estaba emocionado. Se dice de que mandaron a hacer se le mandaron a hacer homenajes, se lo presentó al público abiertamente, ¿no? Para decirle que el imperio ya tiene un sucesor de Pedro II de Brasil. Lamentablemente, aquí se va a dar un problema, y es que Alfonso de Braganza, príncipe imperial de Brasil, muere. Así es. Alfonso murió a la edad de solo 2 años. ¿Cómo muere Alfonso de Braganza, el heredero de la corona brasileña? Se dice que Alfonso de Braganza muere a la edad de 2 años en 1847. Muere jugando en la biblioteca del Palacio Real de Brasil. Muere jugando en la biblioteca del Palacio Real. Se dice que le dan una serie de ataques, una serie de convulsiones y el pequeño no lo resiste y termina muriendo a la edad de 2 años. Una muerte bastante prematura y muy dolorosa para la pareja, tanto para Pedro II como para Teresa Cristina. De hecho, Teresa Cristina ya estaba embarazada en ese momento y entonces pues para Pedro II fue el golpe mucho más duro porque él estaba emocionado con su hijo varón, estaba emocionado porque ya tenía el sucesor, pero lamentablemente murió. Alfonso de Braganza, el primer príncipe imperial que tuvo Brasil con Pedro II como emperador. Ahora, esto fue un duro golpe porque Pedro había tenido una hija que era Isabel de Braganza, que
va a ser pues la princesa imperial de Brasil después de la muerte de su otro hermano, que de él vamos a hablar en un momento. Pero el emperador no quería darle, tenía una actitud bastante conservadora, ahora vamos a hablar de eso, pero pues estaba pues muy dolido porque había perdido a su primer hijo varón, que era Alfonso, ¿no? Alfonso de Braganza. Y si él hubiera vivido, si Alfonso hubiera vivido hasta la edad adulta y hubiera podido suceder a su padre en el trono, se hubiera convertido en Alfonso I de Brasil. Lamentablemente no murió y lamentablemente pues murió y no pudo suceder a su padre en el trono brasileño como era debido. Pues Alfonso de Braganza falleció a la edad de 2 años debido a unos ataques de epilepsia. Y bueno, él fue el primer hijo varón de Pedro II de Brasil, pero va a tener otro hijo, va a tener otro hijo varón más, que va a nacer en 1848. El nombre de este niño era Pedro, ¿de acuerdo? Él se llamaba Pedro de Braganza. Y el nacimiento de este niño fue muy celebrado, fue celebrado por todo lo alto por Pedro II porque estaba completamente emocionado ya que por fin le había llegado el heredero varón que él buscaba. Alfonso había fallecido ya y Pedro ya tenía una hija que era ya tenía su hija que era Isabel, ¿no? Que va a ser la futura princesa imperial de Brasil durante el Imperio del Brasil, pero la llegada de un hijo varón para Pedro II era muy importante, porque de esa manera él aseguraba la permanencia de la monarquía y aseguraba tener un heredero varón, porque él no confiaba mucho en su hija mayor, que era Isabel. Isabel debió haber sido coronada en ese momento como princesa imperial de Brasil, pero Pedro tenía una idea algo conservadora de que los brasileños no iban a aceptar a una mujer en el trono brasileño, o que una mujer pues no iba a tener la capacidad para soportar tantas responsabilidades, ¿no? Tenía ese pensamiento Pedro dentro de sí. Por eso es que él no confiaba en su hija, ya que decía de que una mujer pues no podría llevar las riendas de todo un país. Y es por eso que va a tener problemas a futuro y van a ser problemas bastante serios. Bueno, Pedro II se emocionó bastante con la llegada de su segundo hijo varón, pero lamentablemente, de nuevo, la mala suerte y la desgracia tocó la puerta de la familia imperial de Brasil. El pequeño Pedro de Braganza falleció a los 2 años de edad también en Petrópolis, en la residencia de verano de la familia imperial. Le da una serie de fiebres, dichas fiebres también le da a su hermana mayor Isabel, pero la princesa se logra salvar. Allí en ese momento Pedro de Braganza, que había sido coronado también príncipe imperial de Brasil y sucesor de su padre Pedro II, se había ido con su familia, ¿no? La familia imperial había ido a pasar el verano a Petrópolis. Y entonces allí dice que se enferman los dos, Isabel y Pedro se enferman y la princesa Isabel logra recuperarse con éxito, pero el pequeño Pedro fallece debido a las fiebres y debido a ataques de epilepsia. Pedro, el príncipe imperial de Brasil, Pedro de Braganza, falleció con tan solo 2 años de edad. Y de esa manera murió el último hijo varón de Pedro II de Brasil. Mala suerte, el destino, quién sabe, pero para Pedro II esto era un presagio de mal augurio, porque él decía que la pérdida de sus 2 hijos varones era un presagio y un aviso de que el imperio no iba a durar en Brasil, pues no tenía hijo varón que lo pueda suceder en el trono. Ahora, cabe precisar de que en Brasil no existía ley sálica y no había ningún problema de que una mujer acceda al trono brasileño, pero Pedro tenía esa idea conservadora de que
quería tener un hijo varón para que él pueda sucederlo en el trono, ¿no? Él no veía a su hija con la capacidad de tener pues la fuerza ni la capacidad para liderar al imperio como él lo había hecho o como lo había hecho su padre anteriormente, ¿no? Y es por eso que buscaba tener un hijo varón que lo suceda en el trono. Lamentablemente sus dos hijos varones fallecieron a edad temprana y no pudo tener el sucesor varón que él tanto pedía, ¿no? Y la muerte del pequeño Pedro de Braganza fue aún más dolorosa que la muerte de Alfonso, porque el emperador pues de esa manera perdía a su sucesor legítimo y perdía a su último hijo varón, ¿no? Su único hijo varón, de hecho. Junto con Alfonso fueron sus dos únicos hijos varones que tuvo el emperador, pero que ambos murieron a edad temprana y prematura. Bueno, pero a Pedro todavía le quedaban dos hijas, mujeres, Isabel, que era la mayor, y María Leopoldina. Pero él, como vuelvo y repito, no tenía esa confianza puesta en su hija. De hecho, Isabel no era, pues, no había sido preparada para ser, la futura emperatriz de Brasil. Entonces allí va a haber un problema. De hecho, Pedro decía de que la muerte de sus dos hijos varones era un presagio de que el imperio no iba a durar demasiado, ¿no? El imperio estaba destinado a caer, decía Pedro II de Brasil en su tenía pues ese presentimiento de que con la muerte de sus dos hijos varones el imperio pues iba a caer, y no se equivocó. Para 1887-1888 el emperador ya era un anciano y no tenía sucesor alguno en el trono. Por aquellas épocas ya el imperio estaba pues en decadencia, no en decadencia exactamente, pues Pedro todavía tenía partidarios, era un personaje muy querido en Brasil, pero en 1889 se abole la esclavitud en Brasil. Y ahora me dirán ustedes, ¿por qué eso es un problema? Porque cuando se abole la esclavitud en Brasil, no se le paga a los terratenientes esclavistas que tenían a sus esclavos bajo su poder. ¿Y quién da esta ley? ¿Quién da la ley de abolición de la esclavitud? La ley de la abolición de la esclavitud la da la princesa Isabel de Brasil, que era pues la hija de Pedro, porque Pedro se había ido de Brasil para revisarse en Europa, para hacerse un chequeo en Europa, porque estaba pues ya con problemas de salud debido a su edad avanzada. Entonces ella da la ley de abolición de la esclavitud en Brasil, y allí se va a comenzar a ganar detractores y opositores que no van a ver con buenos ojos a la princesa imperial de Brasil, ¿no? Y entonces estos terratenientes que habían perdido a sus esclavos sin siquiera ser recompensados, porque no se les pagó por la libertad de los esclavos, sino que todo lo contrario, los esclavos fueron liberados, pero no se les pagó a los terratenientes. Entonces los terratenientes, al ver que han perdido su mano de obra, deciden alinearse en contra del imperio, del imperio. Y otra cosa, que en ese tiempo los militares ya también estaban empezando a conspirar contra el imperio, porque ellos buscaban más protagonismo político. Los militares de la época buscaban tener un protagonismo político más fuerte después de la guerra de la Triple Alianza, porque tenían una especie de, vamos a decir así, una especie de bronca, una especie de pelea contra la nobleza brasileña, ¿no? Porque los militares pues habían tenido mucho protagonismo en la guerra de la Triple Alianza, y por eso ellos buscaban tener un protagonismo político. Finalmente se levanta hay un levantamiento del ejército brasileño, y el general Deodoro da Fonseca da un golpe de estado a fines de 1889 y cae el imperio del Brasil. Pedro II es derrocado y llega al poder Deodoro da Fonseca. Y de esa manera va a empezar la República de Brasil, porque Deodoro da Fonseca va a ser el primer presidente de la República de Brasil como la conocemos hoy en día. En 1889 el imperio del Brasil cayó, y hasta el día de hoy pues no ha vuelto a darse otro imperio como el imperio del Brasil, ¿no? A nivel Sudamérica sobre todo.
Ahora, cabe precisar de que el gobierno de Deodoro da Fonseca, el gobierno republicano de Deodoro da Fonseca fue desastroso, porque el tipo básicamente va a llevar a Brasil al caos. ¿Por qué? Porque sus ministros no van a tener experiencia administrativa y van a llevar a Brasil a la al completo desorden, a la anarquía y a la completa crisis económica, ¿no? Porque pues sus ministros no van a tener no van a tener experiencia administrativa, va a haber inestabilidad dentro del gobierno, se va a disolver el Congreso incluso, y por eso es que el gobierno de Deodoro da Fonseca fue pésimo a comparación del gobierno imperial de Pedro II de Brasil, donde Pedro pues había logrado tener muchos partidarios dentro del imperio del Brasil precisamente por la abolición de la esclavitud. No tanto así Deodoro da Fonseca, porque de hecho el gobierno de Deodoro da Fonseca fue malísimo, porque le fue mal a Brasil. Comenzó las crisis, comenzó una especie de inestabilidad dentro del gobierno, porque se disuelve el Congreso por una ley que no aprueba pues Deodoro da Fonseca. Hay mucho autoritarismo, mucha represión en contra de los monárquicos. Ahora, cabe precisar de que cuando se da el golpe del 89, para ese momento los republicanos, a diferencia de los monárquicos, eran en minoría en Brasil. No había muchos republicanos en Brasil, había más monárquicos, porque la monarquía había ganado muchos partidarios. Sin embargo, la república se había impuesto mediante un golpe de Estado. Para aquel momento, pues la monarquía había ganado mucha popularidad, pero se logra caer precisamente por la abolición de la esclavitud de 1889, donde los terratenientes se habían alineado en contra del imperio, y un grupo de militares también se habían alineado en contra del imperio debido a que querían más protagonismo político. Y bueno, Pedro II vio el fin del imperio del Brasil y se iría exiliado rumbo a Francia. Pedro II, cuando a él le avisan de que se había levantado un movimiento en contra del imperio, un levantamiento militar en contra del imperio, no hizo nada, no dijo vamos a reprimirlo, vamos a combatir a esos revolucionarios, no. Él dijo, si así va a ser, pues entonces que así sea. He gobernado mucho tiempo, debo irme a descansar, me voy a ir a descansar. Y así fue como Pedro II, para evitar una guerra dentro de Brasil, decidió renunciar pacíficamente y se fue al exilio de forma tranquila. No protestó, no mandó un ejército para reprimir la rebelión, nada. Lo único que hizo fue decir, si así es, pues entonces me iré. He gobernado mucho tiempo, estoy muy cansado, iré a descansar. Pedro II finalmente fallecería en 1891 a los 66 años. La pérdida de sus dos hijos varones fue el gran problema que llevó Pedro a lo largo de su vida. Posiblemente, si Pedro hubiera tenido el heredero varón que él tanto buscaba, el imperio hubiera durado tal vez un poco más. Tal vez hubiera caído igual, pero hubiera durado un poco más. Lamentablemente, los dos hijos varones de Pedro, Alfonso y el pequeño Pedro de Braganza, fallecieron a edad prematura y temprana. La única heredera al trono imperial brasileño era Isabel, la princesa imperial de Brasil, que estaba casada en ese momento con un extranjero, con un europeo, Gastón de Orleans, conocido en la historia brasileña como el Conde Deu. Pero, como vuelvo y repito, Pedro no tenía tanta confianza en su hijo y desconfiaba de que su hija se gane al pueblo brasileño. Y también desconfiaba de que su hija pues logre tener la capacidad para poder llevar las riendas del país. Así fue como terminó el imperio del Brasil. La muerte de los dos hijos de Pedro II, Alfonso y Pedro de Braganza, fue para él un presagio de que el imperio no duraría mucho. Y al final, pues su presentimiento tuvo razón, porque el imperio murió con él. Pedro II
de Brasil. Fue el último emperador de Brasil, bueno, por lo menos hasta ahora, que ha tenido Brasil a lo largo de su historia. Y bueno, después, como vuelvo y repito, se viene la primera república en Brasil. Deodoro da Fonseca fue su primer presidente. Un mal gobierno de Deodoro da Fonseca, pero así terminó el imperio del Brasil. A lo mejor esos dos hijos varones que tuvo Pedro pudieron cambiar de alguna manera la historia y el rumbo del imperio del Brasil, pero solamente va a quedar en teoría. Bueno muchachos, este video ha terminado, suscríbanse, denle like para más, chao, nos vemos, hasta la próxima, cuídense.